tan anónimas que entonces nada se conoce, que incluso puede entrar un muchacho que no es del colegio y nadie se da cuenta, y muchas otras cosas, digamos, y donde la relación profesor-estudiante se vuelve tan impersonal que incluso hasta se vuelve de enemigos. Bueno, eso no lo podemos desbaratar de la noche a la mañana, pero cuando nosotros empezamos a trabajar este tema educativo y apareció el tema de una de las cosas que tenemos que hacer es elevar la jornada de 5 a 8 horas en el día, bajo cualquier denominación, porque ahora salió una discusión de si es extendida, si es única, y alguien dijo que única significa que los estudiantes estén dentro del colegio, y alguien dijo que extendida significa que pueden estar educándose fuera del colegio, y entonces a alguien se le ocurrió que dentro del colegio sí es educación de calidad y que fuera del colegio no es educación de calidad, lo que es una falsedad. Quien dijo que fuera del colegio no se recibe educación de calidad, pero bueno, independientemente de esa discusión, lo cierto es que al pasar a 8 horas se necesita de todas maneras más infraestructura educativa. Y si articulamos educación superior, se necesita más infraestructura educativa. Y si aumentamos sustancialmente los jardines infantiles, se necesita más infraestructura educativa. ¿Eso cuánto es? Nosotros lo valoramos, ¿cierto? Y implica una inversión billonaria, que está cuantificada en el plan de desarrollo en este momento. La infraestructura escolar secundaria más o menos es 1 billón, y la de jardines infantiles, no recuerdo las cifras, sí, pero con profesorado, y es solo infraestructura. Con profesorado el total da 6 billones, adicionales a lo que ya se invierte. Pero la infraestructura física, las construcciones, llamémoslo así, está en el orden de 2 billones de pesos en 4 años. ¿Quién hace eso? Pues a alguien se le ocurrió decir, eso es imposible hacer 1000 jardines infantiles. Pues 1000 jardines infantiles en la práctica es una pequeña casa con sus especificaciones. Bueno, no es una pequeña casa, pero es una casa con sus especificaciones, y hacer 1000 casas de esas es hacer un barrio, solo que disperso. Lo vuelve más complejo que hacer un barrio que esté junto, pero decir que el Estado no puede hacer eso, pues es básicamente censurarnos incluso mentalmente. Claro que el Estado puede hacerlo. Ahora, 1100 infraestructuras de educación media y 6 sedes universitarias, ¿lo puede hacer un ente privado? Una empresa o muchas o varias empresas por APP. Pues ese era un interrogante que nosotros elevamos al gobierno, y nosotros lo que queremos hacer es esto. El gobierno no fue que nos dijera si se puede o no se puede, pero la conclusión a la que hemos llegado es que sí se puede. Si el constructor dice hago los 100 colegios con las tecnologías estas modulares, se puede hacer en 1 año 100 colegios, y los 1000 jardines infantiles pueden hacer en 1 año con tecnología modular. Eso no es incluso son trasplantables de lugar. Pues le dije al ministro, bueno, aquí están mis amigos de la prensa, entonces no voy a entrar en discusiones, pero le planteé que se podían trasplantar colegios de un lado al otro y se rieron, pero no es de risa. Hoy la tecnología modular permite mover, desarmar, armar y desarmar un colegio y llevarlo por si acaso de un lugar a otro. ¿Sí? Y son livianos. Bueno, digamos, pero si un empresario o varios empresarios nos dicen, les hacemos la infraestructura que están necesitando a través de una APP, una iniciativa, y entonces, ¿cómo se paga? Pues las APPs que se usan en Inglaterra, en España y en Europa, dicen, el contrato es tal que hacen con sus fondos la infraestructura, se quedan con el mantenimiento y el Estado pone los profesores. Entonces el Estado obviamente paga a sus profesores que imparten su educación,
que es lo que le interesa al Estado, es impartir la educación. Y el empresario recibe una anualidad o mensualidad, depende del contrato, por el valor de la infraestructura anualizada con su retribución y el valor del mantenimiento, que significa colegios permanentemente mantenidos, y no solamente en las pinturas y eso, sino si vamos hacia la fibra óptica de los computadores, etcétera, pues es otro tipo de mantenimiento, que hoy no tenemos. Hoy lo que tenemos son colegios que, si uno se descuida y nos descuidamos, se degradan permanentemente, incluso los nuevos que hemos construido. Entonces, digamos, ahí hay, la APP nos permite pensar eso. La APP nos permite pensar infraestructura de salud. En Barranquilla la hicieron casi así, pero no significa entregar la operación de la salud. Sí, pues la operación de la salud la hace el Estado, si el hospital es público, sino por esta misma forma, lo que hace el privado es la infraestructura y el mantenimiento, que en el caso de la salud tiene incluso tecnologías más complejas, las máquinas, todas esas cosas. Y nosotros damos la salud y pagamos los médicos y las enfermeras y el personal. Eso en muchos, en las sedes universitarias de la distrital. El gobierno nacional está preocupadísimo por el tema de cupos de la educación superior y con razón. Bogotá tiene la universidad distrital con gravísimos problemas, ¿cierto? De todo tipo. Se ha convertido, creo que en la universidad más grande de Bogotá. No me acuerdo si ya superó a la nacional, creo que sí. 29.000 estudiantes, y los estudiantes que van a la distrital son estrato 1 y 2, es decir, es la universidad que tiene los estudiantes más pobres de Bogotá. Y es una oportunidad, porque eso es no es malo, eso es buenísimo, pero tiene problemas de calidad, se está enredando, administrativos, un poco de costo para la ciudad. Nosotros podríamos perfectamente tener 6 sedes de la Universidad Distrital en Occidente, que no hay universidad en Occidente, Kennedy, Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, hecha por, claro, porque ya los estudiantes no se vienen al borde oriental congestionando como sucede y regresan, sino que estarían allá, estudiando allá, entonces se va generando un polo que es importante para la movilidad. Pero esa infraestructura la puede hacer una APP, de la misma manera como hablamos de los colegios. Y entonces tendríamos un salto en la infraestructura de la educación superior en Bogotá sustancial. El distrito tendría que pagar los profesores, ¿cierto? Que es un problema, porque ahí sí es un problema. Pero el salto en la educación superior, que tiene que ver con esto de la sociedad del conocimiento, etcétera. Estamos hablando de duplicarle los cupos universitarios a la juventud del estrato 1 y 2. Casi que literalmente, si hacemos los números, de garantizarle al muchacho y a la muchacha que entra a un colegio público de estudiar educación superior, técnico, profesional, lo que quiera. Y la APP podría jugar un papel fundamental ahí, en el corto plazo. Es decir, es un salto a la sociedad del conocimiento. Si nuestra juventud tiene educación superior en Bogotá, lo que llaman ustedes la ciudad competitiva, que es verde, agua, pájaros, aire limpio, es también saber, ¿cierto? Si la ciudad tiene su juventud preparada en educación superior, las posibilidades en el futuro se garantizan. Bueno, muy bien, muchas gracias, alcalde. Vamos a darle la oportunidad a 2 o 3 personas. Ciertamente Carlos Enrique ha pedido una oportunidad para hablar del tema de movilidad. Mauricio ha pedido la palabra. Ofrezco una persona más que quisiera mencionar algo, Pedro, y entonces después de ellos 3 le voy a pedir a Alberto que nos haga también sus reflexiones finales para que el cierre, como es obvio, esté a cargo de la Cámara de Comercio, de su presidenta, la doctora Consuelo, y del alcalde. Señor alcalde, el tema de movilidad es el siguiente. En Colombia
En este momento hay un vehículo por cada 16 habitantes. En Chile hay un vehículo por cada 4 habitantes. En Brasil y en México están en 6 o 7. Colombia, igual que México, igual que Brasil, ha tenido un crecimiento impresionante de la clase media, y en los próximos 10 años se va a dar un crecimiento todavía mayor. Estamos en un ingreso per cápita de 7, 8 mil dólares, y yo creo que estamos en el punto donde vamos a bajar de los 16 personas a 8, 10, 7 personas por cada vehículo. Eso quiere decir que el parque automotor en Colombia en los próximos 10 años, a fuerza del crecimiento de la clase media, se va casi que a triplicar, y eso va a pasar por el desarrollo económico del país. A mí me tocó en los últimos 10 años, yo diría que el privilegio de estar yendo a Chile 2 veces por año como gerente de Home Center, y me tocó ver el desarrollo que tuvo la ciudad de Santiago, sobre todo en las autopistas privadas, en las autopistas de ciudad. Cuando yo empecé a ir a Santiago, llegar a los sitios de trabajo, la gente le demoraba 1 hora y media, 2 horas. A mí me tocaba ir desde el hotel a las oficinas de Home Center, me demoraba 1 hora y media. Con las autopistas urbanas, el tiempo de ese mismo hotel a esa misma oficina bajó de 15 a 20 minutos. Hablando con taxistas, hablando con gente de las tiendas, hablando con empresarios, hablando con todo el mundo, la calidad de vida de la gente mejoró radicalmente con las autopistas urbanas, porque la gente se terminó ganando más de 1 hora al día, ¿no es cierto? Y la movilidad facilitó que todo el tema transaccional en la ciudad se incrementara impresionante. Un distrital, visitar todas las tiendas de la ciudad, le demoraba 2 o 3 días, ¿no es cierto? Y ahora lo hacen en un solo día. Entonces, eso lo lograron con una alianza público-privada, con un papel muy activo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ayudó en la estructuración, pero sobre todo, casi todo con capital privado. O sea, no hubo una participación grande del capital público. Entonces, un poquitico retomando ese I suyo, que me parece que es muy lógico, en el tema de movilidad, yo pienso que cuando mira uno el plan de desarrollo, yo me lo leí con detenimiento, veo como que ese vacío en una realidad, y es que aquí casi todos los habitantes en general, tarde o temprano terminarán teniendo un vehículo, y eso es una realidad, guste o no nos guste. Yo sé que usted ha hablado de cobrar las entradas al centro, me parece que es lógico, es una de las medidas que yo creo que hay que implementar, pero yo con todo respeto pienso que no es suficiente. Yo pienso que a fuerza de competitividad vamos a tener que tarde o temprano estructurar autopistas urbanas. Entonces yo quería oír un comentario suyo sobre eso. Ahí sí no estamos tan de acuerdo. Nosotros tenemos unas prioridades. Digamos, se puede construir una ciudad, entre comillas, si se le puede llamar ciudad, con unos valores en la movilidad del siguiente orden. Primero, el vehículo particular. Segundo, el transporte público masivo. Incluso segundo se vuelve la moto. La moto es concomitante al vehículo. Se vuelve primero el vehículo, segundo la moto, tercero el bus o el transporte público, cuarto la bicicleta, quinto el peatón. El peatón es el último. Ese es un modelo norteamericano. Le quitaría transporte público. Los norteamericanos realmente no desarrollaron transporte público. La construyeron su ciudad alrededor del vehículo particular. El modelo gringo de organización urbana extensa alrededor del vehículo particular es reconocido por ellos mismos como insostenible. Es decir, lo que vemos en el estado de la Florida, etc. Ellos están variando su modelo, empezando por sus grandes ciudades. Nueva York. Nueva York invirtió completamente esta cadena de valores o de conductas. Nueva York hoy tiene un modelo que es primero el peatón, segundo la bicicleta,
tercero el transporte público masivo, cuarto el vehículo particular. El modelo inverso mata al peatón. Si vamos a las estadísticas en Bogotá, el mayor número de muertos en accidentes de tránsito es, en primer lugar, peatones y en segundo lugar, motociclistas, que está creciendo. Dentro de los peatones, la mayor parte de los peatones muertos son niños y ancianos. Es decir, nuestro modelo de transporte no solo mata por la contaminación, que mata niños, 44 niños por trimestre, por enfermedad respiratoria, no es solamente por el uso de la gasolina, más, pero es fundamentalmente por las gasolinas que usamos. Y sino que además mata en la calle, digamos, mata al peatón, y ese peatón generalmente es un niño o un anciano. Nosotros queremos el modelo de transporte que prioriza primero el peatón, segundo la bicicleta, tercero el transporte público masivo, cuarto el vehículo urbano. ¿Eso qué significa en la práctica? En la práctica, bueno, en cada uno de esos temas una serie de cosas: cómo se prioriza el peatón, cómo es el tema de la bicicleta. Esta mañana hablamos algo de eso. El transporte público de aquí lo hemos examinado. Entonces, ¿qué pasa con el vehículo particular? Que, como usted bien dice, va en crecimiento por la reevaluación del peso, por el enriquecimiento relativo de la sociedad bogotana y colombiana, y ahora se va a acelerar aún más por el TLC, y sobre todo el TLC con Corea, no con el de Estados Unidos, que es más peligroso en este aspecto. Los carros coreanos más baratos. Entonces, del 2006 a la fecha se duplicó el número de vehículos particulares. Del 2006 a la fecha, estamos hablando del corto plazo, se duplicó el parque automotor sin que la ciudad tuviera la capacidad de implementar las vías. La teoría internacional y la práctica internacional dice que entre más vías, más vehículos. Es decir, la forma de crecer carriles para descongestionar vehículos no es cierta, sigue la congestión. Podríamos tomar la decisión de invertir recursos públicos para los carriles de vehículos particulares, de hecho se está haciendo. Cuando tapamos huecos, cuando hacemos los Transmilenios, no exclusivamente en las rutas del bus, sino también en las rutas de los vehículos. Pero es un gasto regresivo, no eficaz. Entonces, bajo esta realidad apareció una nueva tesis que la defendió la CAF en Bogotá y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que es hacer esas vías para los carros, haciendo de los carros las pague. Es decir, el dueño del carro, no el carro, la pague. Si quiere moverse, pague. Nosotros le hicimos una esguince a este tema con un modelo europeo que empieza a implementarse, que es la llamada zona de congestión, que el Gobierno Nacional aprobó en el Congreso Nacional de la República en el artículo 90 del Plan Nacional de Desarrollo. La zona de congestión trata de desestimular el uso del vehículo cobrándole, pero es un recurso público, va para el subsidio del transporte público masivo. Eso podría ser una cantidad de 200.000 millones a 300.000 millones de pesos al año. Si la implementamos, es diferente que la autorruta, que el recurso que paga el dueño del carro va para el que hizo la infraestructura. Aquí va es para el Estado y con destino al pasajero del bus o del metro. Nosotros queremos implementar la zona de congestión en la ciudad. Los resultados en las ciudades donde se ha implementado es que son ciudades donde prácticamente hay una relación persona-vehículo particular. Estocolmo, Londres, Singapur, ya se me olvidaron va para Nueva York ahora, en Broadway. Entonces, son sociedades más ricas donde el uso del vehículo por persona es mayor, digamos, el uso no, la tenencia, casi de 1 a 1, mayor que en Bogotá. Bogotá llegará ya
pero los resultados de la zona de congestión ha sido que se reduce el tráfico del vehículo particular hasta en un 40% en días cotidianos, es decir, ha sido una medida eficaz que yo quiero que se explore en Bogotá. Estamos esperando que el gobierno reglamente. Es impopular al principio, pero después que se ve que disminuye el tráfico, se vuelve popularísimo, 70% de popularidad en esas ciudades. Allá, como está el vehículo más registrado que aquí, sistemas únicos de información es más fácil, porque es un chip. Bueno, digamos, ese es nosotros queremos eso, es la medida alternativa al pico y placa. Puede reemplazar el pico y placa. Tiene la ventaja que el pico y placa lleva a comprar más carro para la misma persona, esta no. Aquí no habría ese incentivo porque igual va a pagar. Ahora, vayamos, tiene la otra medida, que es la autorruta. ¿Cómo se llama? Autorruta, autopista urbana pagada. Entonces, el que quiere usarla rápido paga. ¿Cierto? Pero la plata no va para el público, sino va para el que hizo la autorruta. Esa es la caja. En México se ha hecho con autopistas de segundo piso. Todo lo que se haga en el segundo piso, o arriba, digamos, desvaloriza el entorno. Es el problema del metro de México. Y es el problema del metro de Nueva York, que lo están tumbando para enterrarlo. Porque eso suena fácil, ¿sí? No, hagamos una ciudad para el vehículo, hagamos autopistas de segundo piso, pero lo que hay en el entorno se acabó. Bueno, usted me dirá, pues no las hagamos de segundo piso, hagámoslas en la superficie. Como la autorruta, para poder ser eficaz, que el que entró ahí paga y no se mete un colado, sino que todos pagan, entonces tiene que cerrar. Por eso es autorruta. Esa es la diferencia entre una troncal y una autorruta, tiene que cerrar, no puede entrar todo el mundo libremente, sino unos sitios específicos donde hay un peaje. Eso fragmenta la ciudad, ¿cierto? Porque a una ciudad a un lado y queda otra ciudad al otro lado. Ese era el gran peligro de la LOB, sobre todo en el área más pobre de Bogotá. El 1 y 2 a un lado y el resto al otro lado. Segregación incluso social, no solamente urbanística. Ahora, puede haber una tercera alternativa, por debajo, ¿cierto? Que creo que en Chile hay, pues bueno, no sé, Chile no lo conozco, pero Europa es por debajo, con tuneladora, que eso no se llama, eso le dicen para carreteable, no sé, tiene un nombre específico, tuneladora, por debajo, ¿cierto? ¿Qué problema tiene eso? Es más costoso. Es más costoso, pues por eso es que el metro es más costoso subterráneo que superficial. ¿Puede alguien presentarme una APP? Eso no es con recursos públicos, porque si no estaría sacando del último lugar de la prioridad, por encima del transporte público masivo, por encima de la bicicleta y por encima del peatón, volviendo otra vez al modelo que no queremos. No es con recurso público, es con recurso privado. ¿Puede alguien, vía APP, decirme que se trae la tuneladora? No tenemos, desgraciadamente, aunque deberíamos tener, porque con el desarrollo de las minas deberíamos ya tener tuneladoras. Que se trae una tuneladora que no es exactamente la 1 metro, es más pequeño, pero es para carretearlo. Se mete por debajo de la ciudad, me hace X vía alternativa por la 30, digamos, por un ejemplo, sin hablar mucho de esto, y cobra, y entonces lo que va a cobrar es lo que vale la vía más lo que le costó hacer el túnel. Es un negocio, y que se va a sostener eso con los ingresos de los propietarios de vehículos que deseen coger ese túnel, y que ese negocio es sostenible. Si esos números dan, porque esos son números de negocio particular, bueno, cuánto invierto, no sé qué, cuánto me vale, cuánto espero yo que pase de vehículos, entonces yo firmo. Pero si el empresario me va a decir, no, como yo no estoy muy seguro de que eso funcione,
entonces vamos a hacer una cláusula en donde el excedente del tráfico que aquí estimado no va a ser, y entonces lo paga el Estado, no firme. Es un problema porque entonces significaría priorizar en el dinero público la infraestructura para el carro particular sobre transporte público masivo, bicicleta. Ahora, pues yo la verdad no le puedo decir ahora si esos números dan. Eso no está en el plan de desarrollo, no tiene por qué estar porque no son recursos públicos. Pero esos números dan. Eso no daría en Occidente, eso no da en Aló, eso no da en la avenida Boyacá, eso eso da es entrando al centro, o en el borde oriental, llamémoslo así, 30, Caracas, séptima incluso, séptima por debajo de la séptima, pero no me atrevo a decir circunvalar, porque ya hay problemas ambientales si uno se entierra por la circunvalar, son las caídas de agua, y hay cauces subterráneos. Pero digamos, si alguien X hace sus números, sus cálculos, etcétera, y dice el costo me da para sostenerlo con los vehículos que van a usar esa vía, no hay ningún problema, pero es por debajo, no por encima, ni superficialmente. Alcalde, vamos a ver si en este tema está de acuerdo. Creo, por lo que yo le he oído a usted durante muchos meses, hay potencial de que no esté de acuerdo, pero cuando uno lee las bases del plan, algo de esto lo dijo el doctor Carlos Antonio Espinosa, lo discutimos con el secretario de Desarrollo Económico al almuerzo, aparecen dos dicotomías aparentes. Una entre la economía consolidada y la economía popular. Usted por suerte ya ilustró cómo con encadenamientos se puede superar esa aparente dicotomía y en el fondo no existir. Y la otra entre mercado interno y mercado internacional. Alguna puntada de usted también cuando mencionó que parte de los productos agrícolas o agroindustriales se podrían exportar una parte. Hay un tema muy sensible que creo que se ve perjudicado por esos dos prejuicios que plantean falsas dicotomías. En 27 días entra en vigor el TLC, y lo que yo le he oído a usted siempre, algo le he oído también al secretario de Desarrollo Económico, y que no aparece explícitamente en el plan, pero que creo que es la filosofía de la administración, es el TLC es ante todo una amenaza y hay que atenuar los problemas que se puedan derivar de esa amenaza. La invitación es a ver una experiencia muy cercana, la experiencia del Perú. El Perú tiene 2 años y medio de TLC y en los 2 primeros años de ejecución sucedieron 2 cosas sorprendentes. La primera, 1.300 nuevas empresas empezaron a exportar del Perú a Estados Unidos. Y de esas 1.300 empresas, 97% son pymes. Ahí hay un aliado fuerte para trabajar por la economía popular si se logra aprovechar esa oportunidad. Y segundo elemento clave y sorprendente de la experiencia de Perú en 2 años, 400 nuevos productos de exportación de Perú a Estados Unidos en los primeros 2 años de ejecución. Y esos 400 nuevos productos tienen en su mayoría productos que en la economía bogotana se han perjudicado por la caída de la economía venezolana: siderurgia metalmecánica, petroquímica, plásticos, textiles, confecciones, industria gráfica. Yo creo que yo he conocido los elementos con los cuales usted ha planteado que el TLC es ante todo una amenaza, y creo que uno debería darse la oportunidad de ver experiencias en las que el otro lado, porque sin duda tiene amenazas, el otro lado de la moneda, que es la oportunidad, se ha capitalizado ya en cifras concretas, que son funcionales no solo a la economía consolidada, sino también a la economía popular. Y yo creería, y el llamado sería a que el plan de desarrollo incluyera por lo menos la posibilidad de explorar esa experiencia de un país vecino muy similar en nivel de desarrollo al nuestro, para poder plantear una estrategia de aprovechamiento del TLC, de las oportunidades del TLC.
El Teles es una amenaza para Bogotá. Está estudiado, rama por rama, industrial, sin hablar de las agrarias, digamos, que no serían pertinentes propiamente para Bogotá, pero es así. Es que no es lo mismo Lima que Bogotá. Yo he mirado el tema del Perú, digamos, indudablemente en el Perú hay una economía popular fuerte, pesquera, de manufactura del pez, digamos, del pescado. El área donde la mayor parte de los habitantes del Perú viven es un desierto, junto al mar. Un océano que lo lleva a Japón y lo lleva a San Francisco y la costa pacífica de los Estados Unidos, sin problema. Eso es muy diferente a Bogotá. Porque tenemos que ver es dónde. Si me dices Barranquilla, si me dices Buenaventura, podemos hablar de otras cosas, pero estamos hablando de Bogotá. Entonces, no es lo mismo Bogotá que Lima. Siendo tan agreste el desierto del Perú, da un resultado. ¿Qué le pasó al Perú en su desierto? Que los pocos ríos que bajan generan unos valles. Entonces el Perú hizo algo muy parecido a Israel con su agricultura. En lugar de lo que pasó en Colombia, que quedó la tierra fértil abundante de Colombia en manos de la mafia, improductiva, con mucha agua, el Perú hizo una reforma agraria profunda con los militares, pero la reforma agraria no era dividir el desierto, que es lo que hay ahí, sino los valles. Y entonces esa reforma agraria les permitió usar la escasez de agua de una manera tan racional, digamos, tan efectiva, que hoy su agricultura es más poderosa que la de Colombia. Que debería avergonzarnos, pero eso tiene que ver con nuestra incapacidad como sociedad de solucionar nuestro problema agrario, que además ya pues es la fuente del conflicto, nuestro problema agrario. Entonces, el Perú, con mucho menos que lo que nosotros pudiéramos tener en términos de tierra fértil, etcétera, simplemente porque hizo una reforma agraria de verdad, con los militares peruanos, no me acuerdo, 70, yo no me acuerdo cómo llamaban, Belaundu, creo. Sí, no, Velasco era del Ecuador, bueno, digamos, en esa época hizo una reforma agraria tan profunda en sus escasos valles productivos que hoy el uso racional del agua, la propiedad democrática, el conocimiento agrario los lleva a tener una agricultura más poderosa que Colombia. Y son, creo que, los primeros exportadores de berros, ¿sí? Los espárragos, es que llaman, y otros, cosas que además nosotros también podríamos desde antes del Teles. Estoy hablando de la historia del Perú. Entonces esa fortaleza agraria pesquera, por otras razones, pues, es más rico en pez y ellos desarrollaron su pesca y son marineros. Nosotros acabamos nuestra marinería civil, acabamos nuestra flota mercante, no desarrollamos la pesca artesanales. Nuestros marineros solo se alejan 1 hora del mar. En cambio los peruanos se fueron, digamos, como los japoneses, se fueron a surcar su mar y son una de las grandes potencias pesqueras, y esa es una economía popular también, que se industrializa. Entonces, y a eso le agregas la minería, digamos, que es la moda de América Latina. Entonces, juntas eso y hay un potencial. Cuando llega el TLC, ellos tienen un potencial. Y su ciudad principal, que es la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto, después del Cairo, cuando uno va a Lima y se mete a caminar Lima es más verde que Bogotá. Hagamos ese esfuerzo. Siendo Bogotá una ciudad en medio de la biodiversidad más grande del planeta, resulta que Lima en medio de un desierto es más verde que Bogotá. ¿Por qué? Quizás por eso mismo. Entonces, los limeños cuidaron de tal manera el verde, su tesoro, lo volvieron su tesoro. Usted camina a Lima y es verde. Incluso es milagroso el tema de Lima desde ese punto de vista. Es muy parecido a Israel, digamos, guardadas las proporciones,
Perú logró esa misma base, digamos, de racionalidad del uso del agua y de sus pocas tierras, y la democratización, porque Israel también es profundamente democrática en la propiedad, es el kibutz. Entonces, digamos, eso comparado con Bogotá es muy, a pesar de que son también economías populares, ¿cierto? Porque Bogotá también son 300.000 empresarios dedicados a la manufactura, no a la minería, ni puede ser a la pesca, no tenemos dónde pescar. Entonces esa es la manufactura, y eso es una fortaleza de Bogotá, que es lo que ha permitido esta ciudad. No es lo mismo. O sea, ante el TLC la circunstancia es completamente diferente. Lima está en el mar, Bogotá está en el Tíbet, ¿cómo es? Andino-tibetana. Entonces, estamos aquí, no tenemos río navegable siquiera. Cuando yo le mencioné al gobierno nacional que hay que juntar a Bogotá con los métodos de transporte más baratos posibles de carga, que es el ferrocarril, a ríos que hay que hacer navegables, un encumbrado periodista de izquierda dijo que eso era Goyeneche. Hoy el presidente de Colombia, en la reunión con los españoles, lo dijo otra vez. O sea, hay que volver navegable el río Bogotá, hay que trazar el ferrocarril por los llanos, lo dijo él. Y entonces, si Bogotá no es capaz, por un método de transporte barato, que no es el avión, ahí, digamos, cuando hablamos del aeropuerto, pues sí, claro, el aeropuerto de Bogotá es grande en pasajeros, en carga, pero la carga que lleva flores. No puede llevar blue jeans, camisas, nada de eso sirve, porque el costo es tal que lo vuelve, no le da competitividad, flores. Pero si nosotros queremos exportar blue jeans, camisas, colombinas, chocolates, etcétera, eso es por tierra, y el costo de transporte más barato que tendríamos es el agua y el ferrocarril. Y si Bogotá no se liga por ferrocarril, que es costoso hacerlo, obviamente, a ríos navegables, que no es tan costoso hacerlos, o al ferrocarril en el piedemonte llanero, pues Bogotá no va a poder exportar, o exportará cosas que le permita la economía andino-tibetana, o sea, cosas livianas por avión o servicios por internet. Pero es que también ahí tenemos un error. El internet crece el comercio entre los países, pero siempre tiene un espejo, son los bienes reales. Uno puede hacer una transacción por internet y comprarse algo, pero ese algo viene por barco, no viene por internet. Entonces, en realidad, la ciudad debe construir una infraestructura barata, digamos, barata no por el costo de la infraestructura, sino por el costo del transporte, que nos liga al mundo. Eso no lo podemos hacer solo nosotros, digamos, ese es un esfuerzo de la nación, pero debe ser presionable. Mire, cuando los antioqueños dicen el puerto al mar, incluso cueste lo que cueste, pues casi que a sangre y fuego, ¿cierto? El puerto de Tribugá o Urabá, los antioqueños no están despistados en qué significa que su ciudad, que también es andino-tibetana, se liga al mar, pues ellos tienen más facilidad. No están equivocados, ellos buscan sus autopistas de la montaña, ellos buscan y no se dividen en eso. Ellos pueden tener divisiones políticas, lo que quiera, pero cuando llega el tema de pelear cómo su ciudad sobrevive, están juntos, y sus empresarios y sus obreros y la izquierda y la derecha y todo lo que hay ahí se juntan en los objetivos que permiten hacer sobrevivir la ciudad. Medellín no tenía ni una posibilidad de sostenibilidad hace con Pablo Escobar, eso estaba fuera de combate. El sindicato antioqueño se había vuelto una multinacional y se fue de la ciudad. La industria textil, por la quiebra, por la apertura, que era el sustento, se arruinó. Esa ciudad no tenía nada que hacer, y hoy comparamos Medellín, y esos señores y esas señoras han logrado que Medellín sea competitivo, ¿cierto? Transporte multimodal, buen clima, una ciudad pequeña relativamente, amable, pues por eso es que se está yendo, ¿cómo es? Kimberly,
¿no? Pues están demostrando sostenibilidad, pero ellos lo saben hacer, digámoslo, se juntan y colocan sus objetivos comunes. Bogotá no hace eso. Es un objetivo de Bogotá. Imagínense qué significa, y repito las palabras de Santos esta mañana, bueno, un ferrocarril por nuestro oeste, dijo, que son los llanos. Yo no hubiera dicho eso, pero un ferrocarril por el piedemonte llanero, ¿cierto? Como él piensa, nos coloca el principal mercado más cercano a Colombia, petrolero, comprador, importador, rico relativamente, Venezuela, para la industria bogotana. Pues lo conquistó en su momento la industria paisa, que eran los grandes exportadores a Venezuela. Pero con el problema político de Uribe y Chávez, los paisas perdieron ahí los reemplazaron los brasileños de Lula. Pero ¿por qué Bogotá no puede entrar? Una autopista no, pues por eso es que un tren, así no llega a Bogotá, porque es muy caro bajar de aquí a Villavicencio, así salga de Villavicencio, pero ya solo ese simple hecho, un tren Villavicencio-Arauca, como piensa Santos, puede provocar que las principales industrias manufactureras de Bogotá conquisten, sí, obviamente hay que cambiar la concepción, somos autárticos, tenemos un sesgo entre montañas, digamos, pero puede conquistar Venezuela, y a partir de eso nos fuimos, incluso el río Meta sale al Orinoco y el Orinoco sale al mar, por no hablar del Magdalena, pero si nos vamos por el Magdalena también, los dos grandes puertos de Bogotá son Villavicencio y Puerto Salgar Dorada, entre otras. Una política poblacional, de sostenibilidad poblacional, debería volver las grandes ciudades, incluso con población bogotana, porque sería la misma continuidad económica, y salimos, pero digamos, si no hacemos eso, si nosotros nos encerramos aquí, ¿qué es lo que puede venir? Una protección de la naturaleza a productos importados que se encarecen, porque también tienen que llegar en tractomula, y entonces la industria aquí medio se sostiene porque le protege la naturaleza. Entonces tenemos un mercado interno importante, y por eso Bogotá es Bogotá. Pero donde esos precios de importación superen la barrera del costo de transporte, las ramas productivas metalmecánicas, textileras, etcétera, de Bogotá se caen, agroindustriales se caen. Nosotros no tenemos el mar como Lima, ni hicimos una reforma agraria, ni nada como el Perú. Entonces se nos olvidan. A veces, bueno, ya terminamos esta reunión, pero solo por un poco como para ver nuestras historias. Nosotros decimos Corea, Taiwán, Japón, la China, Vietnam, Singapur, Malasia. Decimos, uy, que pues así, exportan, que da miedo. Ese es nuestro camino. Y ahora hablamos de Perú, y se nos olvida que todos ellos, todos sin excepción, hicieron profundas reformas agrarias en sus países, todos, que les produjo una sociedad equitativa, digamos, que les permitió los procesos de industrialización con los cuales hoy conquistan el mundo, y lo hacen bien, digamos, pero nosotros no hicimos eso. Entonces nuestras diferencias a veces no es si hay TLC o no, sino qué hemos hecho para prepararnos, para abrirnos al mundo. Nosotros no lo hicimos. Ahora, la invitación, como Bogotá no puede hacer una reforma agraria porque eso no es de Bogotá. Lo cierto es que Bogotá sí tiene una oportunidad en el mundo, solo si hacemos la sociedad del conocimiento, que es básico, sin eso no tenemos nada que hacer, solo si mantenemos nuestro mercado interno, que significa aumentar ingresos reales bajando costos de servicios públicos, de transporte, solo si innovamos, indudablemente, solo si nos articulamos con infraestructuras de bajo costo de transporte al mundo, porque es el principal problema de Bogotá. Está metido en un Tíbet, sin río navegable, sin mar.
Entonces, ¿cómo hacemos? Pues eso implica unas infraestructuras que valen un dinero, que es de la nación, no es del distrito, no lo puede invertir el distrito, y que para lograrlo tenemos que juntarnos para conseguirlo, porque si no, ¿cómo se hace? Al estilo antioqueño, presionar y presionar y presionar hasta que se va construyendo el camino. A ver, alcalde, yo quisiera referirme a algo que considero extraordinariamente importante, aunque no se menciona mucho. La razón fundamental de las diferencias tan grandes que existen en Colombia entre los distintos estratos socioeconómicos está claro que se debe a la diferente calidad de educación que recibe la gente. Mientras unas pocas personas recibimos educación de buena calidad y algunas de muy buena calidad, la inmensa mayoría de la gente recibe una educación muy mediocre. Esa es la razón de esas diferencias tan grandes. Esa es la razón fundamental de la inequidad. Pues bien, es claro que es indispensable mejorar la calidad de la educación, es urgente hacerlo, y que no hay ningún otro renglón que necesite y merezca aplicar más recursos públicos. ¿Cómo se mejora la calidad de la educación? Está estudiado por los consultores, pero además por los gobiernos, y hay experiencias clarísimas. Mejorando la calidad del maestro y del rector. ¿Cómo se mejora la calidad del maestro y del rector? Fundamentalmente logrando que los mejores bachilleres accedan a la carrera docente, prefieran la carrera docente, y no lo que nos ocurre hoy, donde lamentablemente a la carrera docente acceden los bachilleres que no pudieron acceder a otra carrera. Pero para que los mejores bachilleres prefieran la carrera docente, se necesita hacer lo que han hecho Singapur, Corea, Finlandia, etcétera. Consiste, uno, en mejorar las perspectivas de ingreso, remuneración, y dos, mejorar sustantivamente el reconocimiento en la posición ante la sociedad del maestro y el rector. Esto último se puede hacer y lo podemos lograr prontamente. Lo segundo es mucho más complejo porque requiere inversiones muy grandes. Pero como no se necesita que hoy se dediquen esos recursos a los maestros que están trabajando ya, sino lograr que con el tiempo los estudiantes que están haciendo el bachillerato, que están en segundo, tercer, cuarto grado, que están pensando en qué van a hacer en la vida, tengan la posibilidad de tener una buena remuneración cuando ya estén ejerciendo su profesión. Realmente la aplicación de recursos es para los próximos años, se puede prever con el tiempo. Es decir, hoy sería imposible, pero con el tiempo es factible. ¿Por qué traigo eso a cuento acá? Porque me parece que sería muy deseable que el gobierno distrital, Bogotá como ejemplo en el país, hiciera un esfuerzo grande para hacer reconocimiento a los maestros hasta donde sea posible, a los rectores les dé el posicionamiento mejor que podamos lograr, y segundo, para que Bogotá como tal haga el esfuerzo para que con el tiempo los recursos para remuneración de los maestros mejoren sustancialmente. Yo estoy de acuerdo, de acuerdo, digamos, la calidad educativa depende del maestro. Nosotros podemos ampliar los horarios, esos son más maestros. Cuando ampliamos horarios no es que el maestro dicta más horas, sino que hay más maestros que atenderían ese horario adicional que casi 1 millón de estudiantes tendrían, pues progresivamente,
podemos hacer todo eso de la noche a la mañana. La meta del plan es 400.000 muchachos y muchachas con 8 horas, pero eso es la mitad, un poquito menos de la mitad del total. Es decir, que el plan de extensión de la jornada es más de 2 periodos que de 1, para lograr solo eso, que 3 horas más de educación se impartan, pero 3 horas más de educación son más maestros y maestras. Y si articulamos educación superior en el colegio, que significa también más maestros y maestras, pero con la capacidad de dar educación superior, es decir, con título de maestría acreditado mínimo, ¿qué es lo que estaría pasando en la planta de personal de maestros del distrito? No solamente que crece, ¿cuánto es que es el número total que estipulamos de nuevos maestros y maestras? 8.000 nuevos, de 30. Hoy hay 31.000 y esto nos pondría eso con 40.000. Es decir, habría un crecimiento de la planta. Con algo que me parece muy interesante, que ya habrá que ver en el tiempo, y es que los 8.000 nuevos maestros son jóvenes. Jóvenes con título de maestría en un caso, jóvenes universitarios en el otro caso. Y esa nueva sangre, digamos así, en el cuerpo del profesorado bogotano puede ser sustancial, digamos, puede cambiar completamente pues la situación del magisterio. Ideas nuevas, redes, telecomunicación, preparación reciente. Indudablemente eso significa más salario. Los maestros que llegan con título de maestría y doctorado, hoy el 0.4% de la actual planta tiene doctorado, que lo fue haciendo en su vida laboral, subiendo escalafón. Terminó un grupo con doctorado, pero es muy pequeño. Pero si nosotros metemos entre los 8.000 nuevos maestros y maestras el cuerpo que va a educar con educación superior en el 10, 11 y 12 grado que queremos implementar, entonces el porcentaje de profesorado con doctorado y con maestría se incrementa sustancialmente. Pero ese profesorado tiene que entrar con un sueldo relativamente alto, digamos, alto. No es tan alto como nosotros quisiéramos, como en Finlandia, que son los sueldos más altos. Un profesor en Finlandia, el que llega a ser profesor en Finlandia es el que mejores ingresos tiene en la sociedad finlandesa. Bueno, nosotros no estamos así, desgraciadamente, pero un sueldo de 3 millones de pesos mensuales, que en el caso del magisterio es alto, relativo, digamos, podría ser asumible por un joven, no por un hombre maduro, ni casado, ni nada por el estilo, sino por un joven con título de maestría, recién egresado de la universidad, o de doctorado, o incluso en el extranjero. El problema que esto va a tener es que va a ser difícil sostener a ese joven en la carrera docente.